Gracias, sierva, que Dios les bendiga. Los jóvenes pueden pasar a su clase, igualmente los niños, por favor tomen asiento. De verdad que me gustaría también que los jóvenes recibieran lo que tenemos hoy, pero sabemos que hay un protocolo. Se pueden sentar un minuto. Yo voy a salir un poco del orden por algo que ha puesto el Señor en mi corazón, y antes de que se me pase por alto, ya gracias a la hermana Jenny por la oración para iniciar nuestra prédica. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de estar aquí en su casa buscando su presencia, por la oportunidad que me da de venir nuevamente a traer un mensaje para ustedes. Y doy gracias a mis pastores por la confianza que nos dan para venir y seguir trabajando en la obra del Señor. Algo muy importante, doy gracias al Señor por la vida de mi hermano Gómez, que ocupa un lugar especial en mi corazón. De verdad que a través de los años me he conectado mucho con Ramón, y lo que él pide es muy cierto. Aquí la iglesia, la mayoría son militares, directa o indirectamente, pero hay que pedir por los soldados, porque como dijo la hermana Jenny, están en lugar de peligro. Pero lo que no entendemos es de que el soldado no solamente está en un lugar de peligro por el enemigo que confrontamos, el enemigo de otro país, el enemigo de la guerrilla terrorista, sino también el enemigo que nosotros conocemos dentro de la iglesia, como es Satanás. Si nosotros, estando aquí alimentándonos constantemente en la iglesia, estando en nuestras casas, sufrimos ataques de tentación, tenemos ciertos problemas. Ahora póngase usted a pensar los soldados allá solos. Los soldados están expuestos, los soldados están en medio de personas que no buscan al Señor. Ahorita los servicios se han reducido por cuestiones del COVID-19. Vienen pensamientos a todos nos vienen pensamientos, pero los soldados allá a veces en sus tiempos de soledad tienen más ataque que muchos otros. Entonces también tenemos que pedir por esa clase de ataques que ellos reciben. Amén. Lo segundo, mientras recibíamos las ofrendas y los diezmos, el Señor puso un sentir en mi corazón. Muchas veces la gente critica que las iglesias recogen estos dineros, ¿no es cierto? Y muchas veces uno les explica el porqué de las cosas y cómo lo hace, pero entonces yo pensé en un momento, ¿cuánto valor no tiene la iglesia? Nosotros contribuimos, colaboramos para la iglesia, y la iglesia nos ayuda tanto en el desarrollo personal y espiritual. Nos ayudan los pastores, los diferentes consejeros, las personas más antiguas en la iglesia, cuando tenemos problemas con nuestros hijos, cuando tenemos problemas matrimoniales. Y quizás alguien dirá: uy, eso es un precio muy costoso, estar dando esa plata para un consejo. Pero vino a mi mente, para mí, el poder ver a nuestros hijos, hablar con mi esposa, alabando, sirviéndole al Señor, no tiene precio. Para mí, el poder tener una relación con mi esposa, un matrimonio por más de 20 años ya, no tiene precio. No importa lo que haya que invertir, porque es sumamente valioso. La gente lo ve desde el punto de vista dinero, no ven la inversión que se hace, que no es solamente la inversión de salvación eterna, sino de mantener una vida sana, de llevar una familia sana, de construir nuestros hijos para un futuro. El Señor puso eso en mi corazón y quería compartirlo con ustedes antes de empezar la prédica. Amén. Varón, no sé si de pronto tienes la audiovisual. Ok, mientras el varón empieza ahí, yo siempre he dicho que no hay casualidades, de que todo conecta de una manera a la otra. Y las alabanzas en esta mañana nos pedían a nosotros de que hablaban de, preguntaba: ¿cuántos quieren ver a Dios? Pero para nosotros ver a Dios se requiere de un compromiso, se requiere que nosotros mantengamos ese pacto que el Señor tiene para con nosotros. El Señor es fiel en su pacto, los infieles somos nosotros, los desleales somos nosotros. Y cuando nosotros faltamos al pacto que el Señor ha hecho con nosotros, nos va a ser imposible ver a Dios, porque se pierde esa conexión. Ahora, yo me gozo cuando las personas me conectan con la prédica, porque la hermana decía que
Estaba hablando de Emelec, que hay que exterminar todo lo que interrumpe el propósito. Y ahorita estaba hablando de que la palabra, pues, que la semilla, que se siembre, que se produzca en cada uno de nosotros. Y el tema de hoy, yo voy a empezar, si logramos el audiovisual está bien, y si no, yo estaba tratando de hacerlo más fácil para ustedes. El tema de hoy, el título es Tus raíces espirituales. ¿Ok? Normalmente cuando nosotros vamos a la iglesia y alguien va a predicar y uno dice, ay, otra vez, yo ya escuché esa. Pero muchas veces el Señor nos ministra de manera diferente. La misma palabra nos puede ministrar de manera diferente varias veces. ¿Ok? Yo quiero de que ustedes me acompañen. Siguiente, vamos a abrir con una lectura de la palabra. Si nos ponemos de pie, por honra y respeto a la palabra, vamos a mirar en Jeremías 17, 7 y 8. Cuando lo tengan me dan un amén. Está en la pantalla también si desean. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Pueden sentarse. Dice que es bendito el varón, es bendecido el varón que confía en el Señor y que será plantado, será como un árbol plantado junto a las aguas. Y dice que echará raíces. Y el título de hoy es Tus raíces espirituales. Para que un árbol pueda llegar a ese nivel, tiene que pasar por un proceso. Para que el árbol eche raíces y lleguen a sus hojas a ser verdes y dar el fruto deseado, se necesita un proceso. Sin proceso no obtendremos nada en esta vida. Primero, se necesita que la tierra sea preparada. La tierra tiene que ser preparada, ya que no todos los terrenos son los mismos. Se deben de eliminar las malas hierbas, las cuales deben ser arrancadas de raíz, y se debe contar con un buen sistema de regado. El otro día, a mí no me gusta espiritualizar todo. Yo me molesto a veces cuando la gente trata de espiritualizar todo, pero nosotros muchas veces queremos que el Señor nos hable, y el Señor nos está hablando, pero nosotros tenemos ojos y no vemos, y tenemos oídos y no oímos. Amén. El otro día, recién llegamos acá a Fort Bragg otra vez, pues encontramos la casa en ciertas condiciones y tenía que arreglar el pasto, porque yo soy como los sargentos mayores viejitos que cuidan del pasto siempre, y el pasto es lo que más molestan, y el pasto para mí tiene que estar bien. Entonces el pasto estaba en muy malas condiciones. Entonces yo tuve que preparar la tierra y eché la semilla, pero no resultó, porque lo hice mal. No leí las instrucciones apropiadamente. Yo tiré la semilla y ya, y que salga, y échele agua y que salga, pero no salía. ¿Qué me tocó hacer? Me tocó hacer el proceso otra vez, pero antes de hacer el proceso yo leí las instrucciones. Y entonces cuando leí las instrucciones aprendí un poco más, preparé la tierra de una mejor manera, eché la semilla, pero antes de echar la semilla yo arranqué unas matas, unas hierbas malas de raíz, porque el hecho de yo echar una semilla nueva para que saliera mi pasto que yo quería, verde, frondoso, hermoso, en medio de una maleza, no iba a estar bien. Entonces me tomó un proceso. Amén. Yo leí las instrucciones. Nosotros en la vida nos preguntamos por qué a veces las cosas no resultan bien, y es sencillo, porque no leemos el manual. Nosotros tenemos el manual de la vida, tenemos la palabra. La Biblia nos dice paso a paso. Yo les voy a hacer un recuento antes de entrar más profundo en el tema de lo que nos habla la palabra, el manual, acerca de la semilla, cómo se siembra y todo. Si me regalan la siguiente audiovisual. Dice la palabra en Marcos 4:3. Esto es un breve resumen. Dice: oíd,
He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Cuando nosotros leemos toda esta primera porción de Marcos, los apóstoles le dijeron a Jesús que no entendían bien. Y el Señor escribió o habló en parábolas. ¿Para qué? Para que solamente ciertas personas pudieran entender. Para los que de verdad están conectados con el Señor pudieran entender. Y Él les contestó y les dijo, referencia 4:3, les dijo: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. A continuación el 4:5, siguiente por favor. En Marcos 4:5 al 6 dice: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. La respuesta de Jesús ante esto fue en Marcos 4:16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Voy a hacer una pausa, hermanos y hermanas. Aquí no es el ánimo de criticar a nadie, no es el ánimo de juzgar a nadie, pero nosotros nos tenemos que hacer un autoanálisis en qué nivel estamos nosotros. Nosotros somos las personas emocionales que venimos y recibimos una palabra y nos alcanza el impulso de pronto para el lunes, y después llega el martes un problema y yo empiezo a decir groserías, yo empiezo a maldecir, o de pronto llega el amigo y me invita para un lugar y yo caigo en la tentación y voy. Nosotros tenemos que ser conscientes, nadie mejor que nosotros mismos, para hacer un autoanálisis de quiénes somos, cómo nos estamos comportando. Pero muchas veces nosotros mismos nos mentimos a un nivel que nos creemos las mentiras. Pensamos que estamos bien cuando en realidad estamos experimentando lo que nos dice Marcos 4 del 5 al 6. Vamos a pasar a la siguiente, que es Marcos 4:7. Dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y se ahogaron y no dio fruto. La respuesta de Jesús a los apóstoles a esto se encuentra en Marcos 4:18 y dice: estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo era uno de ellos. Muchos de ustedes conocen mi trabajo. Mi trabajo es ahogador. Mi trabajo no me daba tiempo de nada. Y nosotros hicimos una petición al Señor de que me permitiera retirarme, pero en mi carne un momento me dejé tentar cuando mi jefe me dice: a usted le van a dar el próximo rango. Y para mí pues es algo grande. Pero una mañana que estaba preparando algo para los varones, me levanto, tengo que preparar algo para los varones, y yo le digo: Señor, yo necesito más tiempo. Y la respuesta que viene a mi corazón es: tú necesitas más tiempo para trabajar con los varones, pero no te quieres retirar. En esa semana nosotros notificamos del retiro, que ya estamos mediante el Señor esperando. Pero mire lo que pasa: las cosas del mundo nos ahogan, y nosotros hemos crecido en una cultura que le damos más importancia a las cosas de afuera, no sabiendo que son temporales, no sabiendo que cuando nosotros fallezcamos, cuando el Señor nos llame a rendir cuentas, el trabajo queda aquí, el deporte queda aquí, lo que practiquemos por fuera se queda, lo que tenemos. De pronto no estoy criticando que limpien el carro, pero hay gente que le dedica más tiempo al carro que a leer la palabra. Hay gente que le dedica más tiempo de pronto a ir a jugar golf que a leer la palabra. Y entonces esas cosas ahogan lo poco que estamos recibiendo aquí un domingo. Amén. Vamos a la siguiente, que es Marcos 4:8, y dice, esta me gusta más: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y la respuesta que Jesús les da es la misma en Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra.
los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Amén. Es interesante ver cómo el Señor habla, cómo Jesús nos habló y nos enseñó a través de parábolas en los evangelios, nos muestra todo esto. Pero también es interesante ver cómo muchas veces nosotros leemos pero no entendemos. ¿Por qué? Porque no estamos profundizando, no tenemos discernimiento, porque a veces leemos simplemente por cumplir, pero no nos estamos conectando con el Señor a través del Espíritu Santo, pidiéndole que nos dé el discernimiento y el entendimiento, porque necesitamos tener sabiduría divina, necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría de lo alto, no sabiduría terrenal, para que cuando nosotros leamos el mensaje, nosotros entendamos lo que el Señor nos está hablando. Pero el problema cuando leemos la palabra es de que leemos primero por leer, leemos una secuencia y no hacemos un momento, no paramos para analizar qué nos está diciendo la palabra y por qué está diciendo esto, qué conexión, de dónde viene o hacia dónde va. Porque cuando nosotros leemos la palabra debemos de siempre hacer ese puente. ¿Qué conexión tiene, qué paralelo tiene con el Antiguo Testamento o con el Nuevo Testamento? ¿Qué sucedió antes o qué me confirma esto de antes? ¿Qué profecía hubo antes de esto? ¿O qué va a venir después? Y muchas veces podemos encontrar respuestas nosotros en podemos encontrar nosotros esto en, ay, se me fue el nombre en este momento, sorry, en Apocalipsis. Amén. Bueno, ya hablamos de la raíz. Ya hablamos que necesita un proceso, hay que preparar la tierra. Ya les hablé un poco resumen de las diferentes formas como a veces la semilla cae, pero no germina o germina y se quema o se ahoga, y cuando cae en buenas tierras. Para esta primera porción, yo quiero que nosotros nos analicemos como raíz, individualmente. La raíz es aquella que fija la planta al suelo, absorbe el agua y las sustancias minerales que necesita la planta para nutrirse y crecer. La planta, algo muy particular, hace un proceso de fotosíntesis, que si recordamos allá en los tiempos de antes en la clase de ciencias y biología, y qué peculiar es mirar de que se necesita el agua. Y Jesús dijo que el que tenga sed, venga a Él, y Él dará de beber un agua y nunca más tendrá sed. Amén. Nosotros como raíz necesitamos de esa agua. ¿Sí me entiende? Vamos a decir que la iglesia, el medio, la palabra es la tierra que nos nutre, pero también ellos adquieren ese alimento para procesarlo. Pero dice Jesús que Jesús es la luz, y la planta necesita también luz para procesar lo que es de savia bruta, savia elaborada, que es de pronto de una palabra cuando la leemos a cuando ya la procesamos y penetra en nuestras vidas y produce ese cambio. Amén. Dos de las funciones más importantes de la raíz es dar soporte y crecimiento. Nosotros nos tenemos que dar soporte a nosotros mismos primero y a la familia, y crecimiento, el crecimiento individual y el crecimiento de la familia, la responsabilidad que tenemos. Después de que la semilla es sembrada, se desarrolla una parte de la raíz que esta empieza a adherirse al suelo, garantizando un desarrollo posterior y consecuentemente el desarrollo de la planta. Las raíces pueden experimentar modificaciones estructurales pronunciadas que pueden ser consideradas como adaptaciones al medio ambiente, o bien la consecuencia de una especialización funcional diferente a la función típica de este órgano. No todas las raíces son iguales. Nosotros todos no somos iguales. Hay raíces que van a profundizar más que otras. Hay raíces que se van a expandir más que otras. Hay raíces que van a necesitar más nutrientes. ¿Por qué? Porque suponiendo que esta es una matica de flores, lo que tiene que sustentar no es mucho a comparación de la raíz de un árbol de cedro. Amén. De un pino. Y todos nosotros tenemos un llamado diferente. Y nuestras raíces deben de crecer y profundizar de acuerdo al propósito con el cual hemos sido llamados. Y eso es un negocio entre usted y Dios. Eso es algo que usted
tiene que hablar con Dios primero para que le revele el propósito para el cual ha sido llamado, y segundo, para que le dé el desarrollo requerido para que usted como raíz pueda profundizar y absorber, recibir el alimento de la palabra. ¿Para qué? Para que pueda crecer y para que pueda dar fruto. Amén. La porción del suelo que envuelve a las raíces de la planta establece una zona donde se produce una serie de relaciones físicas y químicas y afectan la estructura del suelo y a los órganos que viven en este suelo. Para el propósito de este mensaje es este medio en el que nosotros nos envolvemos. La iglesia, los diferentes ministerios van a representar eso, esa porción donde se produce una serie de relaciones entre nosotros que van a producir cambio. Para el suelo son físicos y químicas, para nosotros van a ser unas reacciones espirituales de cambio de personalidad, cambio de actitud, que nos van a ayudar a ¿qué? A desempeñarnos, a desenvolvernos y a crecer en el medio que debemos de hacer. La raíz se caracteriza por tener un crecimiento indefinido, como les dije ahora, dependiendo de la clase de planta que sea. El tamaño relativo de las raíces determina también la posibilidad de que una planta pueda tener un mayor o menor desarrollo del tallo. Las raíces crecen extendiéndose y ramificándose normalmente bajo tierra para cubrir todo el terreno posible y así aumentar la capacidad de absorción de agua y nutrientes. Entre más nosotros crezcamos a nivel espiritual, más necesitamos. Nosotros no nos podemos conformar con lo mínimo. Cuando nosotros empezamos a tener esa hambre y sed de Dios, de la palabra, nosotros empezamos a indagar más, empezamos a absorber más, nos extendemos más, nos extendemos a un conocimiento más alto, a llegar a un nivel más alto en el cual podemos ser utilizados. Algo importante a comparar el desarrollo de las plantas de los árboles es que a través de la raíz, como les dije, se absorbe del suelo el agua y los minerales, la savia bruta que luego se va a convertir en savia elaborada. La palabra siguiente, por favor, en Proverbios 12:3 nos dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Amén. Esto yo lo tomo como una confirmación, una promesa, una afirmación que Dios nos da, porque nos dice que el hombre impío no prosperará, pero la persona que es justa, cuyas raíces han sido cimentadas apropiadamente de acuerdo a la palabra, de acuerdo a los mandatos, no será removida. ¿Por qué? Porque esa raíz se ha adherido, se ha pegado tanto a la tierra, a nuestro Padre Celestial, que no importa qué tan fuertes soplen los vientos, no importa qué tormentas lleguen, esa raíz se mantendrá firme. Amén. Y aunque el tronco y las ramas caigan, esa raíz quedará ahí y esa raíz volverá a dar fruto, volverá a crecer. ¿Por qué? Porque puede que haya caído debido a los fuertes vientos, a los fuertes golpes, pero cayó una parte del desarrollo. Déjeme hablarle como personas. Nosotros, cuando estamos en los caminos de Dios, todos vamos a encontrar problemas, todos vamos a encontrar tentaciones y muchos podríamos caer. El Señor nos guarde. Pero el problema no es tanto el caer. No estoy diciendo que no es un problema. El problema no es tanto el caer. El problema es que cuando caemos con la raíz completa y se expone a la superficie. Pero cuando nosotros caemos en tentación, en pecado, pero nuestras raíces espirituales todavía están adheridas a la tierra, todavía están adheridas al Señor, ese tronco que el enemigo cortó o hirió a través del pecado cometido, tiene todavía la oportunidad de presentarse ante el Señor para seguir siendo alimentado, para seguir siendo nutrido a través de esa raíz, ser fortalecido y volver a levantar de nuevo. Muchas veces el enemigo llega con ataques y nos corta a nosotros, nos produce algo que en realidad muchas veces el Señor permite. ¿Por qué? Porque nos está haciendo más fuertes. Y nosotros tenemos el ejemplo de Job. Job, podemos decir que tenía unas raíces profundas, bien extendidas, porque a pesar de lo mucho que sucedió a su vida, ese varón nunca se apartó del Señor.
Las raíces se caracterizan por prevenir la erosión, para que la tierra no se deslice, para que no haya caídas, porque se adhieren muy bien y mantienen la tierra firme. Cuando nosotros todos como hermanos nos mantenemos unidos, nos ayudamos el uno al otro y nuestras raíces profundizan, es más difícil que nosotros como hermanos caigamos, que nosotros como iglesia caigamos. Pero para eso se necesita una iglesia unida, una iglesia que trabaje junta, con los ojos puestos en el Señor, no con los ojos puestos en quién puedo ser yo, cómo puedo yo sobresalir, hasta dónde puedo llegar, porque nosotros llegaremos hasta donde el Señor nos lo permita. Y si nosotros caminamos como iglesia, si nosotros nos mantenemos unidos y ayudamos que unos a otros profundicemos más en nuestras raíces espirituales, no va a haber una caída tan fácil, no importa qué tan fuerte sea la tormenta. Amén. ¿Están ahí? Ok, porque no escucho ningún amén, no escucho. Necesito saber que la palabra está llegando a ustedes. ¿Sabía usted que en el desierto hay, en Sudáfrica, en el desierto de Kalahari, hay un árbol que tiene las raíces más profundas del mundo? ¿Quién lo sabe? Han determinado que una profundidad de 68 metros. Y lo más bello de todo esto es que este árbol se le conoce como el árbol de los pastores. Amén. Y eso llama mi atención. ¿Por qué? Porque el desierto, para los que hemos estado en el desierto, sabemos el calor que hace y cuando cae una gotica de agua bendecida, pero a veces cuando está caliente no la queremos. Pero este árbol ha profundizado su raíz 68 metros para alcanzar en la profundidad las aguas que corren o que se encuentran a ese nivel, y le llaman el árbol de los pastores. ¿Usted se imagina cuánto tienen que profundizar los pastores en su raíz espiritual para poder sostener un árbol cuando vienen momentos de sequía, de desierto, de calor, de tormentas? Amén. Y por eso es importante que nosotros también como iglesia mantengamos en oración a nuestros pastores, porque no es una tarea fácil, porque todos nosotros en algún momento llegamos con una situación ante ellos, y ellos, al profundizar sus raíces espirituales, al crecer más, van a crecer en conocimiento, en fortaleza. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros, para el bien de la obra. Amén. Ahora quiero que miremos este mensaje desde otro punto de vista. ¿Ok? Un punto de vista más teológico. Quizás de acá en adelante usted quiera cambiar el título a esta prédica y titularlo ¿Estás sujeto a la raíz? Acuérdese que empezamos que nosotros éramos la raíz, pero ya necesitamos hacer un cambio y vamos a poner a nuestro Padre Rey Celestial como la raíz. Amén. Yo les dije a ustedes que cuando nosotros estudiamos la palabra, tenemos que estudiar en realidad qué nos quiere decir, de dónde viene o hacia dónde va este mensaje. Y este mensaje está conectado con el Antiguo Testamento. Antes, quiero que me acompañen en la siguiente audiovisual en Romanos 11:17. Romanos 11:17 nos dice: pero si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Yo voy a leer esto otra vez. Yo lo voy a leer. Pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme.
Yo les voy a ser sincero. Si nosotros leemos esto a primera, de corrido y sin poner atención, quedamos más perdidos que gallina criando otro animalito, porque no lo vamos a entender. Por eso les dije yo a ustedes, vamos a tornarnos un poquito más en el punto de vista teológico. Y aquí se requiere un poquito más de análisis. ¿Por qué? Porque ¿qué nos quiere decir Pablo aquí al decirnos que el olivo silvestre, la rama desgajada, que injerto, que no te jactes? Que no nos creamos, que no nos subamos un poquito de tono, porque nosotros no somos los que sostenemos a la raíz. Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios. Amén. Entonces dice que la raíz es la que nos sostiene, es por la raíz que nosotros estamos. Pero esto tiene otro significado más importante todavía. Antes de yo ir al Antiguo Testamento, les quiero leer algo que encontré en uno de mis libritos que tengo en casa sobre el olivo. El árbol del olivo es uno de los árboles más valiosos para los hebreos de la antigüedad. Hay 4 tipos de olivos en el cercano oriente. El más común en la Tierra Santa era el Olea europea. El olivo crece lentamente, pero dura por siglos. De las raíces nacen retoños alrededor del tronco. De ahí la comparación con el olivo del hombre rodeado de su familia. Hermana Jenny hablaba ahorita cuando decía la semilla, cuando cuidar nuestros hijos y todo. Solamente le estoy leyendo la porción que está subrayada aquí, pero es bastante el contenido que tiene ahí. Dice: en vista del valor del olivo, en la literatura hebrea se usa mucho en sentido simbólico. Es el rey de los árboles, Jueces 9:8. Su aceite es emblema de soberanía, representa al hombre justo y recto, Salmos 52:8 y Oseas 14:6. Para Moisés es símbolo de la abundancia de la tierra prometida, Deuteronomio 6:11 y 8:8. Y para Jeremías habla de la gloria futura de Israel, Jeremías 11:16. Sus hojas son señal de paz y amistad aún hasta hoy. Un fenómeno curioso en el cultivo del olivo es el injerto. Hay olivos silvestres que son de poco valor, pero la rama de un olivo valioso puede injertarse en el tronco de un silvestre y producir fruto bueno. Pablo emplea irónicamente y como ilustración en Romanos 11 lo inverso de esta costumbre en la horticultura. Esto me pone a mí a pensar. De un olivo silvestre, un olivo que no tiene valor, no tiene importancia, no tiene mucha promesa, y le injertan de un olivo puro. O sea que el Señor me está queriendo decir, vamos a usar a John Jairo como un ejemplo. Un John Jairo que no tenía mucho valor, que estaba perdido, que caminaba en las cosas del mundo, es un olivo silvestre. Pero el Señor en su misericordia lo injertó con un olivo puro, que podríamos llamarlo Espíritu Santo, para la transformación y dar fruto puro. Amén. Yo quiero que usted aplique esa analogía individualmente, que usted utilice su nombre y se diga a usted mismo, ok, si nosotros como olivo silvestre, como persona que antes no teníamos ningún valor, hemos sido rescatados por el Señor y hemos sido injertados con un olivo puro, hay un requisito. Al ser injertados, el Señor está esperando que demos un fruto puro. Amén. El árbol del olivo es un símbolo de la nación de Israel. Pablo lo usa en esta porción de la palabra como ilustración o alegoría de los tratos de Dios con los judíos y los gentiles. Acá podemos entender que las ramas desgajadas hacen referencia a los judíos incrédulos. Los gentiles creyentes, en donde encabezamos la lista usted y yo, se injertaron en el árbol del olivo silvestre, y ahora judíos y gentiles comparten la savia basados en la fe en Dios. Ahora, es importante que miremos el paralelo de esta porción del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Para eso, dirijámonos al libro de Jeremías. ¿Me regalas el siguiente, por favor? El capítulo 11 de Jeremías, versículos 16 al 17 nos dice: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer,
Llamó Jehová tu nombre, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Aquí, cuando nosotros miramos que quebraron sus ramas del árbol del olivo, que hace referencia a los judíos, si nosotros analizamos lo que estaba pasando en ese tiempo, Jeremías fue enviado por el Señor a llevar palabra, a llevar amonestación. ¿Para qué? Para que el pueblo de Judá y el pueblo de Israel cambiaran la vida pecaminosa, dejaran de adorar a otros dioses, al Baal, y para que se retornaran nuevamente al Señor. Pero Jeremías se molestó. Jeremías le hizo reclamo al Señor prácticamente y le dijo: ¿cómo puede ser que el injusto prospere? Pero el Señor le responde a Jeremías y le hace entender de que va a llegar un momento en que las ramas van a ser cortadas. Pero esta falta, este pecado, esta rebelión del pueblo de Judá y del pueblo de Israel sirve como oportunidad para que el Señor traiga a los gentiles, nos traiga a nosotros como parte del proceso de salvación. Y ahí es donde dice de que la rama o el olivo será injertado en el olivo silvestre y dará fruto. ¿Por qué? Por la rebelión, por causa del pecado, porque incluso el pueblo de Judá, que en la localidad donde Jeremías estaba llevando el mensaje, era la ciudad natal de él, donde él era original, estaban incluso planeando un ataque para exterminar el árbol y cortarlo de raíz. Así hicieron referencia, para que Jeremías no los amonestara más. Y lo que la gente no entiende, y si nosotros hacemos un paralelo a hoy en día, no hay diferencia. Usted sabe, la gente hoy en día está tratando de exterminar el cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos la verdad, porque nosotros sabemos la palabra del Señor, y entonces estamos afectando gobiernos que están permitiendo cosas ilícitas que producen ganancias financieras malas para nosotros. Para ellos esa plata o esa ganancia corrupta no tiene importancia, porque lo único que quieren ver es el dinero. Pero cuando nosotros exponemos la verdad del pecado, de la maldad, cuando nosotros vamos en contra del aborto o de todas las acciones que se llevan afuera que van en contra de la palabra, eso abre los ojos de mucha gente, pero también molesta a los gobernantes que están recibiendo ganancias ilícitas. Y lo mismo pasó en ese tiempo. Y el otro punto es de que muchas veces a nosotros como seres humanos no nos gusta escuchar la verdad. Nos molesta que nos digan la verdad. Nos molesta aceptar de que estamos equivocados, de que estamos en pecado. ¿Cuántas veces no hemos ido a pedir un consejo de alguien y salimos bravos con esa persona? Salimos bravos por el simple hecho que esa persona no me dijo lo que yo quería escuchar. Esa persona me dijo lo que tenía que decir. Y el Señor nos pone a decir la verdad. Muchas veces cuando predicamos, cuando llevamos la palabra, muchas personas se ofenden. Me está hablando a mí, me está atacando. No, estamos transmitiendo la verdad que el Señor nos pone a nosotros a transmitir. Es una cuestión ya individual. Si usted quiere tomar lo que el Señor está hablando a través de la persona que está aquí o a través de la palabra para el cambio. Y lo mismo pasó en el tiempo de Jeremías. Las personas se molestaron porque les estaba diciendo la verdad, porque les estaba trayendo una palabra del Señor que estaba tocando sus corazones, pero ellos no querían someterse a ese cambio y por eso querían aniquilarlo, por eso lo querían borrar a él. Y nosotros, la palabra nos dice que nosotros podemos sufrir persecución, ataques. Amén. Y nosotros tenemos que estar preparados. Y cuando no lo quiera el Señor llegue eso, es donde vamos a mostrar cómo nuestras raíces están cimentadas. O si vamos a ser como la semilla que cayó en los pedregales. Amén. La semilla que simplemente dio luz a una mata, germinó una mata,
pero las raíces no profundizaron, y cuando llegan los ataques, cuando llega ese momento de calor, se quema, se extermina. Amén. En el capítulo 12 de Jeremías, versículo, ese no lo tienes tú ahí, varón. Versículos 2, voy a resumir, 14 y 16. Dice, yo los invito a que tomen nota del capítulo solamente, capítulo 12, versículos 2, 14 y 16. Y luego lo leen detenidamente, porque yo recorté aquí un poquito para el propósito de la enseñanza. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Ese fue el reclamo que le hizo Jeremías al Señor, porque Jeremías se estaba agotando de llevar un mensaje y no notar cambio en el pueblo. Y mire, cosa tan cierta que no tiene diferencia con lo que experimentamos, porque a mí me molesta. Yo lo he hecho, lo seguiré haciendo, y me seguirán escuchando donde yo vaya. Yo comparo la vida cristiana con el soldado. El soldado antes, años atrás, no estoy demeritando a mucha gente que todavía se mantiene, pero cuando entraba por una puerta uno decía, eso es un soldado. Y el cristiano tiene que ser de la misma manera. Cuando el cristiano entre, el porte, la forma de vestir, la forma de hablar, cómo se maneja. Pero nosotros vemos personas que dicen ser cristianos, y lo primero que viene a mi mente es el signo de interrogación y la expresión for real. ¿En serio? ¿Usted es cristiano? Venga, papito, que necesitamos empezar con usted de nuevo. Porque de verdad que no están reflejando los frutos de un cristiano. Entonces aquí la palabra dice que Jeremías hace el reclamo y dice, cercano estás en sus bocas, pero lejos de sus corazones. ¿Acaso eso nos está pasando a nosotros? ¿Acaso nosotros tenemos al Señor en nuestros labios? ¿Acaso nosotros mencionamos a nuestro Padre Celestial a cada momento, todos los días, pero es algo que sale nada más de labios hacia afuera? ¿O si tenemos a nuestro Padre Rey Celestial en nuestro corazón? ¿Está su palabra profundizada? ¿Está su palabra echando raíz en nuestro corazón? ¿O solamente estamos nosotros mencionando su nombre para quedar bien ante una sociedad? ¿Estamos viniendo a la iglesia solamente para cumplir con un pacto social que tenemos? ¿Estamos nosotros siendo partícipes de ciertas actividades simplemente para complacer al hombre, o lo estamos haciendo para complacer a Dios? ¿Estamos nosotros caminando de acuerdo a la palabra? ¿Estamos dando testimonio? ¿Son nuestros frutos de acuerdo a la palabra? Esa pregunta nos debemos de hacer. Esa pregunta me hago yo. ¿Por qué? Porque no hay ninguno de nosotros que esté exento de un desánimo, de una tentación. Pero por eso todos los días debemos de caer ante el Señor en nuestras rodillas y pedirle a Papá Dios que nos perdone si le hemos ofendido, que Él sea el que nos ayude a adquirir ese crecimiento, porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Porque si fueran nuestras fuerzas, hay personas que todavía tienen la tentación de preferir ver la novela, de leer, de hacer un estudio de la palabra, de ver un partido, de ir a un evento social. Hay personas que todavía tienen problemas alejándose del alcohol, de las drogas. ¿Se acuerda que yo les dije que cuando yo preparé mi pasto, la grama, yo tuve que profundizar en la tierra? Utilicé una máquina especial que me prestaron y yo tuve que sacar una maleza, un pasto malo de raíz, porque eso me iba a contaminar, me iba a dañar mi pasto, me iba a dañar la imagen de mi casa. Pero ¿cuántos de nosotros estamos caminando en el Señor, entre comillas, pero tenemos raíces de amargura, raíces de odio, diferentes raíces que nos están afectando, que están dañando nuestra imagen? Y no es que dependamos de una imagen, pero como les digo, les he dicho, el mejor testimonio que nosotros damos es con nuestros actos. Y cuando a nosotros nos miran, que
cierta porción sí se ve linda, verde así como ese pastico, pero otra porción está llena de unas hierbas malas, de unas raíces malas. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que sea el Señor arrancando esas raíces de nuestras vidas y que nosotros como raíz profundicemos. Amén. Y pasando a lo teológico, recuerden que nuestro Padre Celestial es nuestra raíz y nosotros somos un injerto, y que es la raíz la que nos sostiene a nosotros y no nosotros a la raíz. Es el Señor el que nos ha sostenido, y bajo su pacto y su promesa nos sostendrá siempre y cuando nosotros nos mantengamos ahí. Pero nosotros observamos que si el Señor lo hizo y tuvo que cortar unas ramas del pueblo de Judá y del pueblo de Jerusalén, que es su pueblo amado, ¿cuánto más no lo podría hacer con nosotros en el momento en que nosotros nos rebelemos y no queramos tener un cambio, no queramos comportarnos de acuerdo a la palabra? Amén. ¿Sabe que Dios le contestó a Jeremías y le dijo: he aquí que yo los arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá? Yo voy a ir aquí a Jeremías porque hay otra porción que yo les quiero leer. Si ustedes me acompañan en Jeremías 12, por favor. Ese no lo tienes ahí, varón. Doce, 14 al 17. Cuando lo tengan me dan un amén, por favor. ¿Hay mayoría? Ok. Dice la palabra: así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo: vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Amén. La palabra es clara, que el Señor quiere dar otra oportunidad. El Señor quiere que de la misma manera como muchas personas han entregado sus vidas a cosas que no son del Señor, se reindiquen y lleguen a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, que caminen de acuerdo a los estatutos del Padre. De lo contrario, serán arrancados de raíz. Al ser arrancados de raíz, no tenemos salvación y ya sabemos cuál es nuestro destino final. Amén. Yo los invito a que hagamos la reflexión, a que analicemos a qué nivel estamos nosotros. Primero, ¿qué tipo de raíz sería usted como cristiano? ¿A qué nivel ha profundizado? ¿Cuánto más debemos de profundizar para alcanzar el nivel para el cual hemos sido llamados? Si nosotros queremos tener un ministerio grande, esas raíces tienen que ser como el árbol de los pastores. Amén. Y no nos podemos olvidar de que nosotros tenemos un ministerio importantísimo, todos los que estamos casados tenemos el ministerio de la familia. Amén. ¿Y cuál fue la característica que leímos respecto al árbol del olivo, de la raíz del olivo? Que se expande, que salen retoños. Amén. Y que duran por siglos. La importancia es entender la responsabilidad que nosotros tenemos, no solamente como creyentes, sino como padres, de profundizar y extender nuestras raíces, para que de esa manera nosotros podamos ser partícipes del futuro de nuestros hijos, para que de nuestras raíces nuestros hijos retoñen y puedan salir. Amén. Yo creo que tengo tiempo para agregar un punto más. El bambú.
¿Quién conoce sobre el bambú? Amén. El bambú es el árbol de mayor crecimiento en todo el planeta. Sin embargo, si tomas hoy una semilla de bambú y la plantas en el jardín de tu casa, puedes regarla durante meses y meses y no conseguirás que brote ni el más pequeño tallo, lo cual podría ser una gran decepción para ti. Podrías echarle la culpa al clima, al suelo o quizás a tu suerte, y te molestaría más el ver que alrededor existen otras plantas que ya tienen árboles que viven ahí. Ya hay árboles que han germinado y la semilla de bambú no produce nada. El bambú es una planta extremadamente sabia. Durante sus primeros 7 años expande sus raíces hasta lo más profundo. Se está preparando para después ser capaz de alcanzar el mayor de los éxitos y ser la planta con el crecimiento más rápido que existe en todo el reino vegetal. Ser el número 1 no es fácil. Hay que prepararse mucho para ello, y el bambú lo consigue gracias a 7 años de profundizar sus raíces. Entonces se hace tan poderoso que en un mes crece 32 metros. Amén. 7 años. No estoy diciendo que ahora se tienen que demorar 7 años para producir raíz aquí. No me metan en problemas con el pastor. Pero mire lo que dice. Sabiamente el bambú durante 7 años profundiza la raíz para luego convertirse en el número 1 en crecimiento a nivel mundial, y en cuestión de un mes crecer 32 metros. ¿Y sabe qué es otro factor importante? El bambú lo siembran porque lo necesitan para producción, para alimento de los panditas y todo. Hay que cortarlo. ¿Y qué pasa cuando lo cortan? ¿Se muere? Sale otro, vuelve a crecer en un mes. Maravilloso. La obra de Dios es maravillosa. Y lo que la obra de Dios nos enseña, lo que Dios nos enseña a través de su obra, no tiene palabras. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Mire, en la iglesia hay un problema. No estoy diciendo en esta iglesia, estoy hablando en la iglesia en general, ¿ok? En la iglesia a veces indirectamente se generan envidias. Se generan envidias porque, espere, este o esta, ¿por qué está y yo no? O yo llevo en la iglesia tantos años y este acabó de llegar. Pero nosotros a veces desconocemos dos cosas. Primero, los propósitos para los que hemos sido llamados son diferentes. Y segundo, nosotros no sabemos si esa persona que acaba de llegar es un bambú que ha estado creciendo su raíz por un tiempo muy avanzado para ahora poder crecer. Nosotros tenemos que entender que es el Señor el que hace la obra en nosotros. Nosotros tenemos que permitir al Señor, porque el Señor es un caballero que nos da el libre albedrío y Él no va a obligar a nadie. Pero cuando nosotros permitimos al Señor, nosotros le tenemos que decir: Papá Dios, heme aquí, aquí estoy, úsame. No tienes que buscar a nadie más porque yo estoy aquí. Úsame para el propósito que yo he sido llamado. Ayúdame a crecer. Ahora, ayúdame a echar raíces para absorber el alimento que tú tienes, para prepararme, para poder llegar al nivel del varón perfecto, de la dama perfecta, al nivel que el Señor necesita que nosotros lleguemos. Pero no podemos acelerar el proceso, ni podemos compararnos con otros, porque el proceso de crecimiento del bambú es diferente al proceso del crecimiento del olivo, es diferente al proceso del crecimiento del pino, amén, del cedro. Nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que cuidarnos. Cuando yo preparé mi pasto, mi grama, tuve que echar unos pequeños químicos para prevenir los ataques de ciertos insectos. Nosotros no nos vamos a echar ningún químico encima, pero sí nos vamos a mantener aferrados a la palabra, en la oración, en el ayuno, congregándonos para protegernos, para crear esa barrera protectora
que nos permita a nosotros crecer y echar raíces espirituales. Amén. Mira, yo me quiero tomar el atrevimiento de hacerles el llamado a ustedes hoy individual, que si aquí hay alguien, yo creo que todos somos de la casa, o aquí hay alguien que no haya entregado su vida al Señor, que quiera entregarla el día de hoy, nos gustaría saber. Pero todos siendo de la casa, todos siendo creyentes ya bautizados, si alguno de nosotros creemos que hay algo que todavía el Señor necesita trabajar en nosotros, que hay una raíz que el Señor necesite arrancar de nosotros, que no pertenece, que necesitamos más alimento espiritual, o que en algún momento nos hemos zafado, hemos dejado de ser injerto por alguna rebelión, por algo que haya pasado, y usted quiera pasar voluntariamente al frente, orar usted solo, conectarse usted con el Señor, yo lo invito a que lo hagan. Yo lo invito que nosotros dejemos cualquier orgullo, cualquier temor, cualquier timidez de hacerlo. Nosotros tenemos que conectarnos con el Señor. Nosotros tenemos que reconocer ante nuestro Padre Celestial si necesitamos más de Él. Yo personalmente necesito del Señor cada día. Yo necesito más de Él. Yo necesito que el Señor me riegue con esa agua pura que Él tiene. Yo necesito que el Señor me alimente con el pan de vida. Yo necesito que el Señor quite de mí toda contaminación que el mundo pone, porque cuando yo salgo afuera yo me expongo con lo que escucho, a veces con lo que veo, porque todos somos tentados de diferentes maneras. Entonces yo tengo que llegar ante el Señor todos los días y decirle: Señor, haz en mí un hombre nuevo cada día, que tu misericordia me alcance cada mañana, Señor, que mis raíces profundicen más. Yo a veces, a mí a veces me da vergüenza de mí mismo cuando yo empiezo a preparar una prédica y veo cómo es que yo no sabía esto antes, cómo es que yo no había leído esto antes, pero porque antes de pronto dediqué tiempo mejor a ver algún juego o irme a hacer una actividad que no me estaba alimentando. Todo esto tenemos que entregárselo al Señor. Pedirle a Dios: Señor, dame hambre y sed de tu palabra. Pero si nosotros no lo pedimos, si nosotros no lo anhelamos, Él no nos va a obligar. Él no nos va a abrir la boca para darnos el alimento a la fuerza. Él quiere que nosotros abramos nuestra boca y expresemos la hambre y la sed de Él, la necesidad que tenemos de nuestro Padre Celestial. Pero desafortunadamente el orgullo nos está matando. Desafortunadamente nosotros, la falta de aceptar nuestros propios errores, las necesidades que tenemos, y también el conformismo de sentirnos bien al nivel que estamos, cuando el Señor te quiere llevar a un nivel más alto, pero tú no lo quieres hacer. Cuando el Señor quiere que tú profundices en tus raíces, pero tú te has conformado simplemente con alcanzar un nivel mínimo. Yo te invito, varón y dama, que en esta mañana, si tú quieres venir a los pies del Señor para decirle: Padre amado, heme aquí, refuérzame, profundiza más mis raíces, lléname más de ti, yo te invito a que lo hagas. Yo los invito para finalizar este servicio, de que terminemos recordando con la palabra que abrimos el día de hoy. En Jeremías 17:8 dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigarán ni dejarán de dar fruto. Yo los invito a que lleguemos a alcanzar ese nivel, para que podamos ser sembrados al pie de esas corrientes que nos mantendrán a nosotros vivos, con nuestras ramas verdes dando fruto, que nosotros podamos dar fruto del Espíritu Santo en todo momento, que nuestras acciones, que nuestras palabras, que nuestro proceder, que en todo lo que hagamos sea revelado nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, yo le doy gracias a nuestro Padre amado por la oportunidad en este día de traer esta palabra. Yo le pido a nuestro Padre amado, Rey de la Gloria, que sea esta palabra profundizando en cada uno de sus corazones. Yo le pido al Padre amado que todas las personas que nos están viendo a través del internet hayan sido alimentadas, hayan sido llenadas de tu palabra. Oh Padre amado, Señor, trae convencimiento, derrama de tu Espíritu Santo, para que cada persona, Padre amado, Señor, sienta esa necesidad, Rey Celestial, de sentir tu presencia, de pedir más
de tu palabra, de tu alimento, de profundizar más en el conocimiento de tu palabra, para que crezcamos como hijos tuyos, para que nuestro nivel espiritual, Padre amado, no se quede a medias, sino que se desarrolle al nivel que tú quieres que se desarrolle. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En estos momentos entrego la porción a la hermana Jenny.